defensa si se ponen atrás. ¿Estamos listos? Doctor, sí, perdón, hay una cuestión que quiero hacer saber antes de empezar la audiencia. Yo entrevisté recién al imputado y me manifiesta que él designó y designa para la defensa a los abogados que están impuestos por la policía para defender este tipo de casos. De manera que por esa razón, porque nombra a otro defensor, y también por razones que yo he expresado por escrito, que todavía no han tenido una resolución formal donde pedí mi apartamiento de la defensa, pero fundamentalmente porque nombra a otro defensor, quiero manifestar que debería suspenderse la audiencia y designar el defensor que nombra el imputado. A ver. Como primera medida le voy a pedir a las partes que se presente a la Fiscalía y le voy a preguntar a la Fiscalía qué opina sobre este extremo y si tiene alguna posición. Tenemos que tener en cuenta que acá el imputado está detenido, fue detenido creo en el día de ayer a las 17 horas más o menos, no sé exactamente el horario de detención, no tengo acá el informe, pero dentro de las 24 horas debe hacerse esta audiencia para decidir sobre las medidas cautelares, si continúa con una medida privativa de libertad o se le da la misma. O sea, se tiene que hacer sí o sí la audiencia. Si los defensores... Sí, el tema es que los defensores, yo no sé si fueron notificados o no fueron notificados, la cuestión es que la audiencia se tiene que hacer en el transcurso de este día. O sea, no podemos dejarlo pasar. O sea, y si no aparecen los defensores que tiene designado la policía, lo tiene que defender la defensa pública. De todas maneras, yo en estas condiciones no voy a asumir la defensa. Sí. Sí. Doctora Panoso, la escucho. Considerando el planteo que hace la defensa, tengo entendido que ante el planteo efectuado por el defensor en el día de ayer a la noche, al defensor general le fue impuesto al doctor Vitale asumir la defensa del ciudadano Escobar en esta audiencia, con lo cual los argumentos por él expuestos no alcanzan en este estado como para poder posponer la audiencia programada para las 8 de la mañana. Eso en primer término. En segundo término, el señor Escobar oportunamente fue entrevistado por los abogados de la policía, concretamente se hicieron presentes en el lugar del hecho, el doctor Urra, y con posterioridad también tomó conocimiento el doctor Lucero, no sé si serán ellos los abogados que van a asistir, pero concretamente tuvieron una entrevista y tuvieron acceso en su momento y conocimiento de las circunstancias del hecho. Se encuentra presente en la sala también el doctor Urra, con lo cual resultaría necesario saber si es él quien va a asumir la defensa concretamente, porque con posterioridad a estas entrevistas es el propio Escobar que al momento de ser notificado de su detención designa a la defensa oficial y en ese caso fue entrevistado por el doctor Ronda del Servicio de Gestión Penal de la Defensa. En esos términos necesitaría saber la Fiscalía concretamente cuál es la defensa o el señor defensor que va a designar el señor Escobar. Primero, le pregunto, usted es el señor Escobar, si me podría dar sus datos porque yo no lo conozco para que quede aparte para el registro. Sí, yo soy el Cabo Escobar Fayón. ¿Cómo? Cabo Escobar Fayón. Sí, señor, le hago una pregunta. ¿Usted a quién designó como defensor? Yo había designado al doctor Urra. Y ¿Urra? Me lo apartaron, no sé por... ¿Quién se lo apartó? No sé. Me dijeron que no. ¿El señor Urra había aceptado la defensa? En ese momento sí. Sí. Doctor Urra, ¿usted está presente? ¿Podría...? A ver, le voy a hacer la consulta al doctor Urra. Sí, perdón, yo lo asistí en un momento nada más, con lo cual me enfrenté con todas las partes, pero yo no acepté ningún cargo de defensor. ¿Usted no aceptó el cargo de defensor? No. Al fines preventivos lo asistí, lo entrevisté nada más, pero yo no acepté ningún cargo de defensor. La idea es trabajar con la víctima. Está bien, perfecto. Gracias, doctor. A ver, yo le voy a explicar una cosa a usted, señor imputado. Usted, la designación de un abogado particular, o sea, la tiene que aceptar además del defensor. No es simplemente que usted diga, quiero que me defienda el abogado tal y que por ese simple hecho tenga que aceptar la defensa. Acá evidentemente me está diciendo el defensor que él no aceptó la defensa. Dadas estas condiciones y conforme se tiene que hacer la audiencia, tiene que asumir la defensa pública. Si el defensor no quiere
tiene algún problema, que me lo explicará ahora cuál es el impedimento, que te voy a explicar, que me dé mayores motivos para ver por qué es el apartamiento, desconozco cuáles son los motivos. Tendrá que designarse otro defensor público. Doctor Vitale, yo le escucho. Sí, no, pero en primer lugar hay una cuestión por la cual yo, en este caso, informo que no estoy en condiciones de ejercer la defensa. El señor acaba de manifestar, no solamente en una entrevista conmigo, sino recién, que nombró a los abogados de la policía, sea quien sea, un abogado de la policía. Existe la plena posibilidad de que se acepte ese cargo, incluso dentro de un momento, en un rato. Habrá que hacer, no sé si hay que hacer una gestión en policía o lo que fuera, o el doctor está presente acá y tendrá que pedir la autorización, no sé cómo es ese trámite, pero no hay ninguna imposibilidad de hacer esta audiencia durante el día de hoy, ahora o dentro de un rato, un poco más tarde, con el abogado que él defienda. Yo no voy a ejercer, nunca lo hice ni lo voy a hacer, a defender una persona que está nombrando a otro defensor, porque eso creo que afecta a la defensa en juicio. Más allá de mi planteo, porque el planteo mío fue hecho a un defensor general, y como todo sucedió anoche tarde, no hay una resolución. ¿Podría explicarnos cuál es su motivo por el cual usted... Porque usted yo me debo dice que tiene violencia moral. ¿Por qué tiene violencia moral con respecto a esto? ¿Lo conoce al imputado? ¿Conoce a la víctima? No, bueno, pero yo, digamos que si usted quiere que haga ese planteo en este momento, que reitere el planteo que hice. A ver, pero lo que pasa es que acá desconocemos. Nosotros venimos con una audiencia, doctor. A ver, el señor me acaba de decir que le acabo de preguntar al doctor Urra. El doctor Urra no aceptó el cargo. O sea, él no puede decirme acá que llega una audiencia al imputado y decirme que va a designar un abogado X cuando el abogado X no lo designó, y hacer fracasar la audiencia o posponer la audiencia, porque hay que resolver dentro de las 24 horas la situación de detención. Y el código es muy claro en eso. Si no hay defensor designado y aceptado el cargo, lo va a defender la defensa pública. Si usted, por alguna cuestión orgánica y que se lo acepta su superior jerárquico, que usted no acepte la defensa, está perfecto. Pero el otro defensor, a mí me es indiferente que sea el defensor Vitale, que sea el defensor Barroso o que sea el defensor X. El tema es que la defensa tiene que existir. O sea, si quiere pasamos un cuarto intermedio, en 10 minutos convocamos al defensor general. En todo caso, en estos 10 minutos puede convocar para que acepte el cargo la defensa que él nombra. Eso es lo que manda la garantía de defensa en juicio. Él elige defensor, en este caso no está eligiendo la defensa pública, está eligiendo el defensor de la policía. Entonces habrá que convocar ¿Quién es el defensor de la policía? El defensor, nombre y apellido. Bueno, él nombró, recién la fiscalía habló del doctor Urra, ¿no? Sí. Entonces tendrá que convocarse al el doctor Urra está ahí, me dijo que no aceptó la defensa. No, que no lo aceptó en su momento cuando lo nombraron, que ejerció. No sé si ahora tendrá que pedir autorización. De todas maneras, no es el único abogado del equipo de la policía, ¿no? Es decir, esto es para garantizar una mejor defensa. O sea... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar un cuarto intermedio, vamos Bien. a consultar con su superior jerárquico. Yo voy a ver si no está el defensor designado, o sea, la audiencia se va a llevar a cabo. Pero está designando otro defensor, no está designando el defensor público. No, doctor, tuvo tiempo, se le comunicaron sus derechos en el día de ayer, tuvo tiempo para hacerlo. Porque con el criterio que usted me está diciendo, puede venir acá a la audiencia y decir, no, ¿sabe qué? Ahora quiero designar otro defensor y suspender la audiencia. En el día de ayer no lo manifestó, y si lo manifestó... El señor me dice que no designó al defensor oficial. A mí me están diciendo otra cosa. Me están diciendo que incluso se entrevistó con Horacio Ronda, que Horacio Ronda pertenece al equipo 1 de la defensa. Bueno, explique lo que me está diciendo. A ver, lo escucho. No le dejamos llamar. Disculpe, yo tenía abogado y cuando me secuestraron... ¿Quién es su abogado? Esa mujer, señor, no me sale ahora el apellido, está ahí en Pinamar el abogado que... ¿Quién? Pinamar, trabaja ahí en la calle Pinamar. ¿Pero quién es su abogado? Lo tenía en el celular, señor, y lo iba a llamar y me lo secuestraron, así que... ¿Pero no sabe el nombre? No me lo acuerdo en este momento, pues recibí un piedrazo en la cabeza, no me acuerdo las cosas bien. A ver, vamos a hacer una cosa para ordenar esto, vamos a pasar un cuarto intermedio y vamos a dar una solución a esto. Por favor, vamos a pasar un cuarto intermedio de 10 minutos. ¿Listo? Dale. Bueno. Buen día a las partes presentes.
En el día de la fecha, 22 de septiembre de 2016, siendo las horas 9:45, se va a dar inicio a esta audiencia de formulación de cargos prevista en el legajo 75.365 del año 2016, caso Escobar Fabián, sobre tentativa de homicidio calificado, artículos 42 y 80, inciso 9. Como primera medida, le voy a solicitar a las partes presentes que se identifiquen para el registro. Sí, por el Ministerio Público Fiscal, Valeria Pano. La doctora Núñez. Por la defensa de la unidad operativa número 2, la doctora Natalia Pelos. Sí. Señor, le voy a pedir sus datos nuevamente. Cabo Escobar Fabián. Número de documento. 29.453.087. Sí. ¿Algún domicilio, domicilio real? Picún Lifú 65. Sí. ¿Tiene algún teléfono de contacto para que quede para el registro, por si hay que comunicarse con usted? 2948 40 46 75. Sí. Señor, lo voy a consultar. Conforme lo que ha pasado previamente, ¿usted está de acuerdo en la defensa pública? Posteriormente va a ser defendido, va a designar otro abogado, eso me informaron previamente. ¿Es así? ¿Va a aceptarla? Sí, voy a aceptarla. Bueno, señor, le informo a usted que ha sido citado a esta audiencia a los efectos de hacerle conocer los hechos por los cuales se lo acusa e informarle cuáles son los elementos sobre los que se sustenta esa acusación. Asimismo, resulta posible que, si la Fiscalía lo considera necesario, pueda requerir medidas cautelares en esta audiencia, como podría ser la prisión preventiva, el comparendo periódico o la caución respecto de lo que, luego de escuchar a su defensora, deberá resolver si resulta procedente e indispensable para asegurar los fines del proceso. Entiendo que en forma previa a esta audiencia ha podido hablar con su defensora y ésta le ha explicado cuáles son los derechos que lo asisten. Por esta razón le pido que preste atención a lo que va a escuchar en esta audiencia y sepa que si hay algo que no entiende, puede consultarlo con su defensora y solicitar las aclaraciones que crea pertinentes. Dicho esto, le voy a dar la palabra a la Fiscalía para que proceda a formular la acusación. Lo que sí le voy a decir a la Fiscalía, que por una razón de orden lógico, le voy a solicitar primero formule cargos y luego de escuchar a la defensa y resolver sobre este punto, pida las medidas cautelares si entiende que es necesario que se imponga alguna, especificando en caso de ser la prisión preventiva el plazo de duración pretendido tanto de la investigación como de la misma. La escucho. Sí, señor juez, muchísimas gracias. La Fiscalía le va a formular cargos al señor Fabián Escobar por el hecho ocurrido ayer, 21 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 12 horas del mediodía, mientras se encontraba en el interior del edificio del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente, ubicado en calle Santiago del Estero 89 de la ciudad de Neuquén capital, cumpliendo con su función de efectivo policial, efectuó un disparo con su arma reglamentaria a corta distancia y dirigido a zonas vitales sobre la humanidad de Bastías Luis Oscar, víctima. Este hecho ocurre en circunstancias en que arribó al lugar un grupo de personas quienes estaban realizando un reclamo salarial. Los mencionados intentaron ingresar al edificio, hecho que fue impedido por varios efectivos policiales, entre los cuales, además del imputado, Escobar, se encontraban Omar Antonio Bravo, Andrés Benjamín Mari y Joaquín Quirulev. Luego de romper los vidrios con piedras, algunos de los manifestantes ingresaron concretamente al edificio mencionado, empujando a los efectivos policiales. Fue allí cuando el imputado Escobar extrae su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, apunta y dispara contra el cuerpo de Bastías. A resultas de lo ocurrido, a Luis Oscar Bastías se le constató una lesión contuso penetrante de forma alargada de aproximadamente 0,5 milímetros por 2,5 centímetros de borde equimóticos, localizado en región superior y externo del hemotórax izquierdo, por arriba y fuera de la tetilla izquierda, a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo, compatible con orificio de proyectil de arma de fuego. Extenso hematoma que compromete ángulo anterior de axila izquierda hacia hemitórax homolateral. Deformidad y asimetría del miembro superior izquierdo, brazo, con respecto al contralateral, compatible con fractura de húmero. Y una lesión contusa de bordes vertidos localizado en tercio superior del dorso del brazo izquierdo, compatible con orificio de salida de proyectil de arma de fuego, con ingreso a nivel de hemitórax izquierdo. Esas son las lesiones constatadas en la víctima. Inmediatamente después fue trasladada al Castro Rendón para su asistencia.
La Fiscalía entiende que el accionar descripto, desplegado por Fabián Escobar, merece ser calificado provisoriamente como constitutivo del delito de homicidio en grado de tentativa, calificado por haberse cometido con arma de fuego y abusando de su función como miembro integrante de las fuerzas policiales, en calidad de autor, previsto y reprimido en los artículos 80, inciso 9, 41, primer párrafo, 42 y 45 del Código Penal. La Fiscalía, para sostener esta imputación respecto del imputado Escobar, cuenta con la siguiente evidencia. La primera de ellas es el acta de procedimiento. Inmediatamente ocurrido el hecho, se da intervención a la comisaría primera, quien se constituye en el lugar y se realiza un procedimiento en el lugar con intervención del personal del Gabinete Criminalístico dependiente del Poder Judicial. En el lugar se procedió al secuestro de distintas evidencias, entre las cuales se destaca la vaina servida, que quedó alojada en el interior del edificio. Se secuestraron distintos palos, se levantó un hisopado, como distintas evidencias que hacen a la investigación de la presente causa. También se realizó un examen médico, se constituyó también personal de este Poder Judicial, en el caso concreto a examinar al señor Bravo Omar Antonio y a Bastidas Luis Omar. Uno de ellos estaba en el Policlínico Neuquén, el otro en el Castro Rendón, y se examinó también al imputado Escobar y a los otros dos efectivos policiales, Quirules Joaquín y Mari Andrés Benjamín. Posteriormente se realizó sobre las personas que se encontraban involucradas, además del imputado Escobar, también se realizó en los otros efectivos policiales un kit de levantamiento de residuos de disparos para su posterior cotejo en el laboratorio de Mendoza. También cuenta como evidencias del hecho, aparte de la planimetría ordenada concretamente, es un video con las filmaciones realizadas en el interior. El interior del edificio cuenta con una cámara de seguridad y personal de informática del edificio hizo entrega a la prevención, quien procedió al secuestro de estas videofilmaciones. Respecto de los testigos presenciales del hecho, si bien aún no se cuenta con las entrevistas de cada uno de ellos por haber manifestado su voluntad de hacerse presente en la Fiscalía, de poner respecto de lo sucedido, sí se encuentran con referencias respecto de sus datos personales en algunos casos. Como último elemento, respecto de las evidencias recabadas, también se cuentan con videofilmaciones de particulares, de manifestantes que se encontraban en el exterior del edificio y quienes aportaron a la Fiscalía de manera voluntaria los videos realizados con sus teléfonos celulares. Esas son las evidencias con que la Fiscalía cuenta hoy para sostener la imputación concreta contra el señor Fabián Escobar, y había omitido hacer mención que obviamente se procedió al secuestro de las armas, de todos los efectivos policiales, de la cartuchería y todas estas evidencias que obviamente posteriormente van a ser peritadas. Eso es todo. Sí. Escucho a la defensa sobre este punto. Sí, su señoría. Respecto de la formulación de cargos, esta defensa no va a efectuar objeciones. Sí, respecto de la calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal, que ha sido fijado como homicidio en grado de tentativa, más sus calificaciones. En principio, atento a la propia descripción que ha dado la señora fiscal, entiendo que no está acreditado y tampoco, atento a las características del hecho, se van a reunir más elementos que puedan demostrar esto. No está acreditado que exista dolo de homicidio, tal como la Fiscalía lo refiere. La propia Fiscalía menciona que se efectuó un disparo a corta distancia, que arribó un grupo de personas que pretendió ingresar al lugar e ingresó empujando a los efectivos policiales, y que dice que nuestro asistido, refiere que nuestro asistido dispara sobre el cuerpo de Bastía. Esta es una visión parcializada. El video que refiere la señora fiscal, que se realiza desde el interior de la sede del Ministerio de Seguridad y Trabajo, todos pudimos verlo, se muestra claramente cómo llega el grupo de personas, de manifestantes, comienzan a romper las instalaciones, una persona trata de calmar la situación, eso no se consigue, luego
ingresan violentamente, y esto lo podemos ver, ingresan violentamente los policías, los efectivos policiales, incluido nuestro asistido, y el efectivo Bravo, que cayó y que presenta una lesión en la visión, que es posible que pierda la visión. Además, esto no lo dijo la Fiscalía, fueron agredidos con un elemento contundente de importantes dimensiones, y en ese contexto de agresión hacia los policías injustificada es que el efectivo intenta extraer su arma y le es arrebatada en el momento en que se produce el disparo. Es decir, en estas circunstancias entiendo que no se encuentra acreditado que nuestro asistido haya tenido dolo de querer matar a la persona que tenía enfrente. La distancia en que se produjo el disparo tiene que ver con el contexto en el que se produjo y cómo estaba siendo agredido él, su compañero que estaba tirado en el piso, insisto, que es posible que pierda la visión a raíz de la agresión, en la que no tenían nada que ver, simplemente estaban en el resguardo del lugar. Entonces, perdón, en ese contexto es que se produce esa lesión. El dolo de homicidio, como pretende la Fiscalía, no está acreditado para justificar tan grave calificación como ha sido fijada. Entiendo que en todo caso se trataría de unas lesiones graves, acorde a la información que surge del informe forense, y que esas lesiones graves, en todo caso y en último caso, podría pensarse que se dieron en un contexto de un exceso en la legítima defensa, que estaban dadas las circunstancias de agresión ilegítima, que el señor Escobar no hizo nada para ser agredido como fue agredido, o sea, no era parte del Ministerio, era parte de seguridad del Ministerio, y fueron, si ve el video, se ve perfectamente que fueron derecho a pegarle con un elemento contundente. Los efectivos policiales estaban resguardando el lugar, o sea, son policías y no tienen por qué quedar separados, o sea, estaba intentando defenderse, un policía tirado. La idea no era disparar para matar, era tratar de resguardar el arma. En el forcejeo le es extraída el arma y se produce el disparo. En esas circunstancias es que, en esas las circunstancias del hecho, digamos, y esto surge del video. Por esas razones no vamos a prestar conformidad a la calificación, y entendemos que en todo caso se tratan de unas lesiones graves en exceso a la legítima defensa. Bueno, he escuchado a las partes en este extremo y considerando que la calificación jurídica es provisoria, o sea, voy a hacer lugar a la calificación prevista por la Fiscalía. No obstante, que si la Fiscalía requiere medidas cautelares, abriremos la discusión a la calificación, porque entiendo que en esas circunstancias sí es pertinente discutir la calificación, porque podrá ser procedente para determinar si procede o no procede la prisión preventiva. En este sentido, conforme lo escuchado, voy a tener por formulado los cargos contra Fabián Escobar, por los hechos descritos por el acusador, teniendo en cuenta la calificación jurídica provisoria que ha dado, el grado de participación e información en que la sustenta, y consecuentemente entender por formalizada la iniciación de la investigación preparatoria. Le pregunto ahora, habiendo resuelto este punto, si la Fiscalía va a peticionar medidas cautelares. Sí, señor, pues la Fiscalía va a solicitar se disponga la prisión preventiva, con lo cual corresponde contexto respecto a esto, le digo, conforme lo indica el Código Procesal Penal, si es que va a pedir la Fiscalía prisión preventiva, le solicito que juntamente con los fundamentos de la petición me indique el plazo de duración estimado de la misma, de la investigación, y justificándome cuáles son las medidas que restan por hacer. Sí, la Fiscalía va a solicitar el plazo de prisión preventiva de 4 meses, y respecto de la investigación se fija el plazo de 2 meses, teniendo en cuenta que, como hiciera mención a la evidencia colectada, se cuenta con el kit de barrido electrónico realizado en las manos del imputado, entre las otras personas que se encontraban en el edificio. Pericia que demanda por lo menos unos 30 días, teniendo en cuenta que se realizan en la provincia de Mendoza. Además, como hiciera mención, también resta recibir el testimonio de todos los integrantes y de todos los manifestantes que se encontraban en mediaciones del edificio, al cual algunos se tienen identificados, como así también restaría identificar a otras personas que también participaron de la manifestación. Se cuenta también
Asimismo, también resta realizar las diligencias de pericia respecto de las armas secuestradas, ya sea también la del imputado Escobar como la de sus compañeros que también se encontraban en el edificio. Eso entre las evidencias principales que necesita colectar la Fiscalía, y entiende que estos 2 meses, por el momento, resultan ajustados y acordes. Y la medida, en realidad, se extiende en un plazo de 4 meses, teniendo en cuenta el riesgo procesal que la Fiscalía entiende se acredita en autos para sostener el pedido de la prisión preventiva, y entendiendo, asimismo, que este riesgo no subsiste hasta la realización del juicio y no hasta la culminación de la investigación. Si me permite, en todo caso, ahora sí me voy a expedir. En primer lugar, respecto a la calificación, al cuestionamiento que hace la defensa, entiendo que corresponde, me expida previo a sostener el pedido de prisión preventiva. Voy a hacer mención a 2 cuestiones que hace la defensa respecto del hecho y del video. Concretamente, sí, efectivamente en el video se puede visualizar toda la secuencia de lo que ocurrió en el interior del Ministerio. Se puede observar cómo es que un grupo de manifestantes intenta por la fuerza ingresar al edificio. Se observa también entre ellos a la víctima y otro grupo de gente que hace esta fuerza para poder ingresar. Pero también se observa muy claramente que cuando el señor, el imputado, estaba ejerciendo fuerza para poder evitar, en el minuto 11:14:50 hace un gesto como que ya había abierto o había habilitado la utilización del arma. Ya en esa instancia, el señor en ese momento tenía la posibilidad de utilizar el arma, la había habilitado. Ya se ve en el video claramente ese gesto, y en ese momento todavía no habían sido agredidos. No había sido agredido ni Bravo, no había sido agredido absolutamente ninguno de los efectivos que se encontraban adentro ejerciendo fuerza para que los manifestantes no ingresaran. Se había tomado una decisión en ese instante de utilizar ese arma. Una vez que ingresan, efectivamente, la defensa hace mención de que en un forcejeo se produce esto de que alguien le toma el arma. Ese forcejeo al que hace referencia a la defensa no se observa en el video. Es una simple manifestación que calculo que puede llegar a ser obtenida respecto de los dichos de su asistido, pero lo cierto es que ese forcejeo no se visualiza, porque cuando sucede esta situación que se ve directamente, se ve en el video claramente una especie de humareda donde se efectúa el disparo, se produce a una altura más o menos de 1,5 metros, o sea, una altura, no se ve que se produzca el disparo en el medio de un forcejeo. Con lo cual, esta idea del forcejeo en este momento esgrimida por la defensa no se encuentra acreditada. Sí se encuentra acreditado, y esto a través de las manifestaciones que realizaron los testigos, cómo es que en un lugar de escasos metros el efectivo policial intenta en primera instancia extraer el arma, luego desiste, también se ve cómo es que Escobar en un momento agarra el bastón, y con el bastón a través de la puerta de ingreso intenta evitar el ingreso de los manifestantes al lugar, cómo es que se dirige, también se ve en el video, una agresión directa a la víctima, una agresión verbal, se puede observar, y luego cuando ya se produce el ingreso, es una agresión que se produce entre los distintos manifestantes, es que se produce este disparo que, como hiciera mención, en ningún momento se puede observar ningún forcejeo como lo refiere la defensa. La Fiscalía sí entiende que por lo menos, al menos en esta instancia de la investigación, se encuentra acreditado el dolo homicidio. Se encuentra acreditado porque efectivamente Escobar, minutos antes, ya había tomado la decisión de utilizar el arma. Había tomado la decisión de utilizar el arma previo a ser agredido o previo a que los manifestantes pudieran ingresar al edificio. Que luego, una vez que ingresan al edificio y se produce todo este forcejeo y toda esta situación, sabiendo y teniendo conocimiento del poder ofensivo que tiene un arma 9 milímetros, porque está preparado, porque es su función la de efectivo policial, saca el arma policial y a corta distancia, con un arma 9 milímetros, efectúa un disparo a la humanidad de la víctima. Un disparo que fue dirigido, como hace mención la Fiscalía en la descripción del hecho, a zonas vitales y que por fortuna no atravesó el tórax, porque si no, hoy por hoy el resultado sería distinto.
Entonces la Fiscalía entiende que en este contexto y en el inicio de la investigación, el dolo homicida se encuentra acreditado con los elementos a los que hace mención. Debo destacar dos cuestiones: escasa distancia, el alto poder de fuego que tiene una 9 milímetros, el lugar donde se sucede el hecho. Y no puede en ningún momento el señor Escobar desconocer esta situación porque está entrenado para eso. Y acá voy a hacer mención a dos cuestiones, porque si bien habla de que no hay dolo homicida, y esto que hago referencia a la distancia, al poder ofensivo del arma, la dirección del disparo respecto de la humanidad, también habla de un exceso en la legítima defensa, que es lo que manifiesta, pero bueno, siempre hablando de la calificación menos gravosa, que vendría a ser la de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego. Y acá voy a hacer mención a dos cuestiones que tienen que ver, y voy a citar a un autor alemán, Schellmann, que habla concretamente respecto de la función policial y algunos deberes que tiene. En este caso, este autor destaca que el hecho de que un funcionario policial responde a una actuación reglada y a instrucciones precisas, lo cual se contrapone con el derecho a la legítima defensa, cuya fundamentación, por lo general, está mayormente asociada a una reacción no premeditada ni ordenada. Y en este caso la Fiscalía entiende que sí estuvo ordenada y sí estuvo premeditada, porque, repito, Escobar ya había extraído el arma, ya había tenido intenciones de utilizar el arma, incluso antes de que los manifestantes ingresaran al edificio, y ese gesto se ve muy acentuado en el video, como hiciera referencia. En ese entendimiento es que la Fiscalía entiende se tiene en el inicio de esta investigación acreditada el dolo homicidio y por contestadas las cuestiones referentes a la calificación legal. En cuanto a la medida de coerción, la Fiscalía entiende que corresponde al dictado de la prisión preventiva, porque bajo los supuestos que ahora va a exponer, concretamente se considera que en caso de recuperar la libertad, el señor Escobar podría entorpecer el curso de la presente investigación. Yo había hecho referencia a que todavía, independientemente de que por una cuestión institucional y para resguardar la legalidad del proceso y la transparencia, la mayoría de las diligencias que tengan que ver con las pericias y con el examen de las evidencias colectadas en el lugar del hecho se habían realizado a través de los expertos del Poder Judicial. Lo cierto es que todavía cuesta recabar con la información de los distintos testigos que presenciaron el hecho. Cuando hablo de testigos, hablo de personal que se encontraba dentro del edificio, de sus compañeros, de efectivos policiales, que también en el caso de Bravo, como hace referencia a la defensa, resultó víctima, y también, por supuesto, de las personas que se encontraban en el exterior del domicilio, que pertenecen al gremio UPCN y que en ese momento se estaban manifestando. En este entendimiento de la calidad policial que reviste Escobar, su posibilidad cierta, concreta y efectiva de poder acceder a la información respecto de los testigos a la que la Fiscalía necesita entrevistar, su posibilidad cierta y concreta también de incidir en esos testimonios, teniendo en cuenta básicamente su condición de efectivo policial, es que la Fiscalía entiende que en caso de recuperar la libertad, Escobar puede llegar a incidir en el testimonio, ya sea de sus compañeros como también de los testigos que se encontraban en el exterior del edificio. Respecto a este riesgo, también voy a hacer mención a una cuestión muy particular. ¿Y por qué la Fiscalía está convencida de que Escobar puede llegar a entorpecer el curso de la investigación o modificar el testimonio de las personas, ya sean compañeros o de personas? Porque inmediatamente ha ocurrido el hecho, se puede observar en el video que hubo algunas modificaciones en la escena. O sea, Escobar concretamente, junto a una persona que se observa, modificaron, si bien se pudo secuestrar la vaina, si bien se pudieron realizar, lo cierto es que el lugar, una vez ocurrido el hecho, no permaneció intacto. Es decir, hubo una conducta desplegada por Escobar en el interior del edificio para modificar algunas circunstancias.
se había ingresado con algunos palos, bombos y esas cosas fueron movidas del lugar. O sea que ya Escobar, inmediatamente después de ocurrido el hecho, ya había demostrado su intención de modificar la escena. A eso se le suma que como personal de la fuerza hay dos pericias que es muy probable que sean solicitadas también a gente de la fuerza policial, con lo cual su vinculación directa y concreta con la policía podría llegar a tener alguna incidencia respecto del resultado de la misma. La Fiscalía entiende concretamente de que Escobar, en caso de recuperar la libertad, podría entorpecer la investigación, podría incidir concreta y efectivamente respecto del testimonio de las personas y que este riesgo procesal, como hiciera mención, subsiste hasta el momento de la celebración del juicio, porque como todos sabemos, la evidencia, la prueba se produce en juicio, lo que se colecta en la instancia de investigación es evidencia y el testimonio de estas personas que la Fiscalía procura obtener es un testimonio que debe llegar libre de cualquier tipo de influencia al momento del debate. Bajo estas consideraciones, la Fiscalía solicita se le imponga al señor Escobar la prisión preventiva por el plazo de 4 meses, fijándose la investigación en el plazo de 2 meses. Nada más, señor. Escucho la defensa. Un segundito, por favor. ¿Puede ser? Sí. Bueno, con relación a la calificación, a las argumentaciones efectuadas por la señora fiscal, únicamente voy a hacer referencia a que en todo momento la doctora hace mención a la decisión del señor de utilizar el arma, a que habría tenido intenciones de usar el arma. Hace alusión a un momento específico de esa filmación y ahí hace 2 referencias. Una vinculada con que hay cierta parte de la confrontación que se produce entre los manifestantes y los efectivos policiales, precisamente con relación a nuestro asistido, que no se ve en la imagen. Y es precisamente el momento en el que se genera la situación que lleva a que se efectúe ese disparo. La decisión de utilizar el arma no acredita el dolo, o sea, la decisión de utilizar el arma también puede ser de lesiones, o sea, eso es insuficiente para justificar el dolo de homicidio. Que alguien quiera sacar el arma no significa que quiera matar a otra persona. En este caso estaba en riesgo compañeros del señor, estaban en riesgo la situación de los empleados del mismo lugar y indudablemente lo que se intentaba era resguardar a esas personas sin llegar a la lesión. La lesión se produce en el contexto de el confrontamiento entre los manifestantes y los efectivos. Con relación a la altura, la propia fiscal refiere que la lesión se produce a una altura de 1,5 metros y tal como se desprende del teléfonos, por favor, del informe forense, es alrededor de esta altura más o menos, lo que da muestra de que el movimiento fue al azar, que no fue dirigido a la humanidad de la víctima con la intención de producir el eventual resultado muerte, en este caso en grado de tentativa. Que no se observa el forcejeo, se observa que está la víctima encima de los efectivos policiales acorralados contra la pared, atrás de una puerta y atrás de una columna, en un espacio absolutamente reducido que no debe ser más grande que este espacio.
en ningún lugar dice de la norma penal que el exceso a la legítima defensa no esté habilitada para un funcionario policial. En la medida en que se den las circunstancias, eso es absolutamente posible. En definitiva, con relación a la calificación, entiendo que la Fiscalía, básicamente, su mayor esfuerzo radica en afirmar que desde un momento previo el señor Escobar ya había tomado la decisión de utilizar el arma y no dice nada más. O sea, la decisión de utilizar el arma, como ya expliqué, no fue con la intención de, o sea, en primer lugar, no demuestra la voluntad de querer matar a alguien. En segundo lugar, en todo caso, podrá sostenerse que habría sido con la intención de generar una lesión, pero ni siquiera dolosa. Con relación a la medida de coerción, la doctora refiere que estaría fundada en el entorpecimiento de la investigación que nuestro asistido eventualmente podría ocasionar con relación a ciertas medidas que restarían por producir. Y puntualmente hizo alusión que restarían recibir entrevistas, digamos, a el personal que trabajaba en el lugar, a los efectivos policiales que trabajaban con el señor y que estaban allí, y a los manifestantes. Respecto a los manifestantes, ni siquiera, por lo que dijo, que tenía algunos datos, pero que ni siquiera se habían acercado. Y con relación a esto, supone que nuestro asistido podría incidir sobre su testimonio. Supone, porque son compañeros. La privación de libertad en el proceso penal es la última, es la decisión más gravosa y es la última de las alternativas. Existen alternativas, el Estado cuenta con la posibilidad de imponer medidas alternativas, menos intrusivas al imputado para resguardar esto, para asegurar esto. El Estado se puede encargar de que esos testimonios puedan ser recabados, o esas entrevistas puedan ser recabadas y que las personas presten declaración libremente, sin que el imputado, más allá de que es una suposición de la Fiscalía, sin que él pueda incidir en ello. También hizo alusión a una pericia, 2 pericias que quedarían pendientes y que, por ser funcionario policial, podría incidir sobre el resultado de las mismas. Bien, estas medidas podrían ser solicitadas que sean practicadas en otros organismos, si considera que existiera ese riesgo, que entiendo no está fundado. O sea, todo es una mera suposición. Con ese criterio, entonces, ningún funcionario policial en un hecho en estas características podría acceder a la libertad durante el proceso. Creo que el Estado tiene la posibilidad de hacer eso y no tiene por qué recaer esa ineptitud en el imputado. Con relación a la doctora refiere que se habría modificado en el lugar, no habría permanecido intacto el lugar, y en realidad lo que dice es: movieron los palos o cosas que llevaron los manifestantes. O sea, eso no puede ser un indicio para suponer que nuestro asistido va a entorpecer la investigación. Finalmente, la doctora se alusiona que la investigación pide un plazo de 2 meses de investigación y la prisión preventiva solicita que sea por un plazo de 4 meses, porque entiende que el riesgo subsiste hasta la realización del juicio. Sin embargo, el riesgo que invoca es el de entorpecimiento de la investigación. Si la investigación llevaría 2 meses, no entiendo cómo el riesgo de entorpecimiento de la investigación, que llevaría 2 meses, subsistiría hasta que eventualmente dentro de 4 meses se lleve el juicio. Plazo que además tampoco sabemos si va a ser así, porque que en 4 meses se lleve el juicio no es algo que dependa del Ministerio Público Fiscal, sino de la Oficina Judicial, que debe fijar los juicios en función de la disponibilidad de jueces, salas de audiencias y demás. En definitiva, por las razones expuestas, entiendo que, siendo la prisión preventiva la última y la más gravosa de las
de las alternativas que existen, digamos, respecto a una persona que se presume inocente. Entiendo que la misma no corresponde su dictado, que no ha sido debidamente fundado el riesgo en el que la Fiscalía sustenta el pedido, y que en su defecto existen medidas menos gravosas, como por ejemplo se podría ofrecer que en su defecto, insisto, podría someterse a nuestro asistido a un régimen de prisión domiciliaria en el domicilio de su madre o de su hermana, cuyos datos aquí tenemos para poder aportar si fuera necesario. Escucho sobre el ofrecimiento que hace y sobre las cuestiones que plantea la Fiscalía. Sí, en realidad la defensa hace dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver una medida alternativa o subsidiaria, en este caso, como es la prisión domiciliaria. La Fiscalía va a insistir con la prisión preventiva porque entiende que el riesgo se encuentra debidamente acreditado. Hablado de la posibilidad cierta y concreta del entorpecimiento de la investigación. Y si bien es cierto, hay una mención que hace la defensa respecto de que el entorpecimiento de la investigación, si la Fiscalía pide 2 meses, hay una contradicción respecto a la celebración del juicio. El juicio se puede celebrar en 4 meses tranquilamente, no depende nada más que de la oficina judicial, sino de la voluntad de las partes. Pero independientemente de eso, también hizo mención la Fiscalía concreta de que el riesgo subsiste teniendo en cuenta que lo que se colecta en instancia de investigación son evidencias, la producción de este riesgo cierto y concreto que habla la Fiscalía de que puede llegar a incidir respecto de los testimonios, es hasta el momento de la realización del juicio. Respecto de la prisión domiciliaria, entiende que de ninguna manera va a poder atenuar el riesgo de entorpecimiento al que alude la Fiscalía, teniendo en cuenta de que en una prisión domiciliaria el señor Escobar podría contar con los medios necesarios también para influir, porque el control, obviamente, que se realiza sobre las actividades que realiza es absolutamente distinto al que se puede realizar en prisión preventiva. En ese sentido es que la Fiscalía va a insistir con el dictado de la prisión preventiva del señor Escobar. En cuanto a la calificación legal, ya la Fiscalía entiende que se pidió al respecto. Sí. Defensora, tiene la última palabra antes que pase a resolver. Sí, con relación a la doctora insiste en la posibilidad cierta y concreta, y lo cierto es que, o sea, la posibilidad cierta y concreta no es más que una afirmación dogmática, porque no refiere específicamente cuál es esa posibilidad cierta y concreta de que entorpezca supuestamente en la evidencia que tiene que reunir en estos 2 meses. Que el juicio se puede celebrar en 4 meses, bueno, ya di mis argumentos, no voy a responder nuevamente. Sabemos todos cómo funciona esto, cómo funciona el proceso penal. La Fiscalía presenta la acusación, sería dentro de 2 meses, se debe realizar la audiencia de control de acusación, que nada asegura que pueda llevarse a cabo en esos 2 meses, dentro de esos 2 meses subsiguientes, y dentro de los 4 de prisión preventiva que está solicitando. En un montón de oportunidades las audiencias de juicio, usted lo sabe mejor que yo, se celebran mucho tiempo después de celebrada la audiencia de control de acusación, que incluso la propia audiencia de control de acusación se lleva a cabo mucho tiempo después de la presentación de la propia acusación de la Fiscalía. Es cierto, tengo absolutamente presente que la prueba se produce en el juicio y que lo que se realiza antes son evidencias, que lo que importa es lo que se produzca durante el juicio, pero lo cierto es que al momento de formular el requerimiento de apertura a juicio es el momento en el que se fija cuál va a ser la base probatoria que la Fiscalía va a producir en el juicio. Y voy a insistir en algo que lo reiteró la doctora al referir a la prisión domiciliaria. Dijo que esta posibilidad que ella supone que tendría nuestro asistido en incidir en los eventuales testimonios e incluso en ciertas medidas periciales que restan por producirse, considero que el Estado tiene los medios para asegurar de que eso no suceda. Estableciéndose su efecto la prisión domiciliaria si no se hiciera lugar al pedido de libertad, la doctora refirió, porque el control que se realiza es distinto. ¿Qué control? ¿Cuál sería la imposibilidad? ¿Que el señor se pueda comunicar telefónicamente? Eso se puede regular perfectamente, se puede
verificar a dónde llama, se le puede prohibir que realice comunicaciones con estas personas. Me parece que eso el Estado lo puede manejar perfectamente. En definitiva, voy a solicitar el rechazo de la medida de prisión preventiva. Definitivamente me voy a oponer a la prisión preventiva en su caso por un plazo superior a los 2 meses de investigación y en su efecto voy a insistir, mejor dicho, en la solicitud de no hacerse lugar al pedido de libertad de nuestro asistido, se disponga la prisión preventiva, la prisión domiciliaria. Antes de pasar a resolver, le voy a preguntar al imputado si quiere manifestar algo. Es su derecho, puede no hacerlo. No, por el momento no. Bueno. No me siento capaz de... Perfecto. Bueno, voy a pasar a resolver, conforme a la complejidad de esto, voy a pasar a resolver 40 minutos. Nos volvemos a ver acá. Pasamos un cuarto intermedio de 40 minutos. Bueno, luego de este cuarto intermedio estoy en condiciones de resolver y les paso a comunicarles. Considerando que la Fiscalía pidió prisión preventiva por el término de 4 meses y 2 de investigación, mientras que la defensa se opuso, requiriendo la libertad y supletoriamente la prisión domiciliaria, como así también se opuso a los plazos. En primer lugar, corresponde analizar los presupuestos de admisibilidad de la prisión preventiva requerida, los cuales surgen de los artículos 114, incisos 1 y 2 y 115 del Código Procesal Penal. Conforme surge de la acusación y de la información en la que se sustenta la misma, que fue explicada oportunamente y aceptada, entiendo que existen elementos de convicción suficientes para sostener que el hecho existió, más allá de la discusión respecto a la calificación jurídica a la cual me referiré posteriormente. Y existen elementos que nos dan un fuerte grado de sospecha para considerar razonablemente que el imputado es autor del mismo. En este sentido, la Fiscalía nos relató un hecho donde una persona, el señor Bastía, resulta herida de bala y se encuentra debidamente constatada la lesión referida, como así también el suceso, del cual las partes admiten que existen grabaciones en video tanto de particulares como del propio organismo público, que así lo demuestran, lo cual me lleva a poder sostener con el grado de convicción requerido para esta instancia que el hecho existió. En segundo lugar, en lo que respecta a la autoría, debo decir que nos han informado que existen varios testigos presenciales del hecho y una afirmación que nos daría el grado de sospecha que requiere la norma para habilitar la procedencia de la medida cautelar requerida. Con respecto a los supuestos de improcedencia de la prisión preventiva, específicamente el aludido para el caso, que sería el del artículo 115, inciso 1 y 2 del Código Procesal, según el cual no procede la prisión preventiva, cuando el hecho atribuido consista en un delito de acción privada o esté reprimido con una pena no privativa de libertad, o si por las características del hecho y las condiciones personales del imputado pudiera resultar una aplicación de una condena condicional. Entiendo que corresponde aquí analizar la calificación jurídica que provisoriamente la Fiscalía le ha endilgado al imputado. En este sentido vemos que la Fiscalía sostiene que el hecho es constitutivo del delito de homicidio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un policía abusando de su función o cargo, conforme a las previsiones del artículo 80, inciso 9 y 41 bis en grado de tentativa, artículo 42, todos del Código Penal. Para sostener este extremo, el de dolo homicida requerido para la tentativa del delito mencionado, la Fiscalía dice que previamente al hecho se puede observar que el policía desabrocha su cartuchera, donde guarda el arma y se prepara para disparar, y refiere a la existencia de una agresión previa contra la misma víctima por parte del propio acusado, explicando que hace un gesto de sacar el arma antes de que ingresen. En este punto, la Fiscalía dice que al ser el acusado policía es un profesional entrenado en el uso de armas y por lo tanto conoce el poder vulnerante del arma calibre 9 milímetros que utilizó y considera que al haber realizado el disparo a escasa distancia hay claramente una intención homicida. En este punto, la defensa se refiere al gesto de sacar el arma, explicando que ello puede responder a la intención de lesionar y no de matar o de defenderse, y que al momento en el que se refiere la Fiscalía en la filmación no se ve. Explica que hubo una confrontación previa y que la lesión fue por un disparo al azar, en un espacio reducido y que podría haber actuado en legítima defensa, lo cual es posible, contrariamente a lo que sostiene la Fiscalía, más allá de su calidad de policía.
En este punto, la defensa insiste en que la decisión de usar el arma no demuestra voluntad de matar, que puede ser la de generar una lesión, pero no dolosa. En este sentido, le asiste razón a la defensa que la intención homicida no se puede presuponer a los efectos requeridos para pedir la medida cautelar, pero también es cierto que el dolo como tal, por ser un elemento subjetivo del tipo penal, no se prueba, sino que se infiere a través de los actos externos del agente y de las circunstancias particulares. Así, si una persona utiliza un arma, como por ejemplo podría ser una pistola 9 milímetros, sabiendo que es un arma y sabiendo su poder vulnerante, y dispara a un punto vital de otra persona, yo no puedo saber qué pensaba él mismo en ese momento, pero sí puedo inferir que la intención era matarlo, porque del conocimiento del que el dispara tenía, que el que dispara tenía de su conducta, y que esto era un resultado previsible, y como tal es un resultado querido. Ahora bien, más allá de esta discusión, el tipo de lesiones graves, presuponiendo que no hubo dolo homicida, pero sí de lesionar, conforme las circunstancias, sería el de lesiones graves consumadas, agravadas en función del artículo 80, inciso 9, lo cual nos pone una escala de 3 a 10 años, que además se vería agravada por el uso de arma, en función del artículo 41 bis, elevándose la punición en 1/3 en su mínimo y en 1/3 en su máximo, los cuales nos pondrían una pena que oscilaría entre los 4 y los 13 años, con 4 meses, que en definitiva no admitiría en ningún caso condenación condicional, y por lo tanto no entraría entre las previsiones de improcedencia de la prisión preventiva del artículo 115 del Código Penal, por lo cual en nada cambiaría el presupuesto. Cabe destacar el supuesto de un hecho culposo. Bajo los supuestos que marca la defensa, hay que descartarlo, pues entra en una contradicción cuando dice que la decisión de usar el arma no demuestra voluntad de matar y que puede ser de lesionar, pero no dolosamente. Porque si hay una decisión de lesionar, no puede ser culposo el hecho, ya que el tipo culposo presupone una violación de un deber de cuidado y esto no se ha alegado. Lo que trae de novedoso la defensa es el planteo de una legítima defensa o supletoriamente el exceso en ella, lo cual le quitaría la antijuricidad a una conducta típica o la haría, ante el exceso, recaer en la atenuante que contempla el artículo 35 del Código Penal, según el cual se le debería aplicar la pena del delito culposo al que hubiera excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, en su actuar para defenderse. La legítima defensa básicamente es una causa que le quita la antijuricidad a la conducta, donde se lo habilita a la persona a defenderse por sí mismo en determinados supuestos, que al no darse estos supuestos sería un exceso. En este sentido, tanto la defensa legítima como su exceso son circunstancias causales y como tales deben ser probadas, no se presuponen. Y lo cierto es que aquí no hay ningún elemento que me demuestre, sin más necesidad de analizar, que esto ha existido, más allá de que esto pueda ser materia de juicio y materia de discusión posteriormente. Coincido con la defensa, que aun siendo policía y estando en funciones, puede haber legítima defensa. Pero lo cierto aquí es que por lo menos hasta esta instancia no hay elementos que me indiquen que así fue. Por estas razones entiendo que las dos posibilidades de calificación serían la propuesta por la Fiscalía o eventualmente la que he señalado, la de lesiones graves agravadas por ser el acusado policía y abusando de esta función y por el uso de armas, y en ambos casos sería procedente la medida. Ahora bien, yendo a la justificación de la medida, conforme lo establecido en el artículo 114, primer párrafo e inciso tercero, es decir, la urgencia y la necesidad de la medida, en función de entender que existen riesgos procesales, en este caso se aludió al entorpecimiento de la investigación, y a que las demás medidas de coerción serían insuficientes para asegurar los fines del proceso. El entorpecimiento de la investigación básicamente se alega en base a la posibilidad de que el acusado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique pruebas y que pueda influir sobre los testigos. En este extremo, la Fiscalía sostiene que de recuperar la libertad, esta entorpecerá la investigación porque existen muchas pruebas que tiene que realizar la policía y que muchos testigos son compañeros de él y que eventualmente se podría influir sobre ellos y también sobre otros testigos. Asimismo, refiere a que ni bien ocurrió el hecho, hubo modificaciones de la escena del crimen. En este punto dice la defensa que no se puede suponer tal extremo, refiriéndose a la influencia de los testimonios, porque de ser así ningún policía podría estar en libertad frente a una acusación penal, y minimiza la situación de haber movido unos palos del lugar y explica que las pericias que debería hacer la policía las podría hacer otro organismo o fuerza. Aquí,
entiendo que la defensa tiene razón respecto a que no se puede presuponer que influirá sobre los testigos, porque de ser así se convertiría en una regla que cualquier policía acusado debería ser puesto en prisión preventiva sin más. Como así también respecto al punto donde sostiene que otros organismos podrían hacer las pericias y no la policía de la provincia. Sin embargo, no puedo dejar de ver la conducta inmediatamente posterior del acusado, donde modificó la escena del crimen, lo cual, más allá de la pretensión de minimizarlo por la defensa, resulta importante a tener en cuenta, porque no es solo mover unos palos, como se dijo, pues no podemos dejar de ver que el acusado es policía y como tal conoce los protocolos de actuación y sabe que no debería haber tocado nada, lo cual además chocaría con el supuesto de legítima defensa a la que la defensa quiso incorporar. De esta manera, su conducta posterior nos está diciendo la intención de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar pruebas para favorecer su posición dentro del proceso, lo cual es justamente lo que se conoce como entorpecimiento de la investigación. Respecto al punto de la necesidad de la medida, entendiendo que las demás medidas de coerción para asegurar los fines del proceso son insuficientes, la Fiscalía sostuvo que la prisión domiciliaria no neutralizaría el peligro procesal aludido, mientras que la defensa sostiene que el Estado puede realizar medidas tales como controlar las llamadas de sus números telefónicos o prohibirle comunicarse con determinadas personas. En este sentido, entiendo que le asiste razón a la Fiscalía, pues entiendo que las medidas de control pretendidas requerirían una actividad estatal que, por más meticulosa que fuera, sería fácilmente evadida, ya que nada quita que al control de sus teléfonos y los de sus familiares, por ejemplo, consiga otros aparatos desconocidos para la investigación y así pueda comunicarse y evadir esta situación. Por último, respecto al plazo, considerando que se piden 4 meses de prisión preventiva, mientras que solo 2 de investigación y que el riesgo procesal protegido tiene que ver con la investigación, entiendo que la defensa yerra en este punto porque, como bien lo señaló la Fiscalía, la prueba se produce en juicio, no en la investigación, y lo que se protege no es solamente la investigación, sino también los frutos de ella. Por esta razón resulta correcto protegerse del riesgo procesal hasta el juicio, pues de otra manera se podría sabotear lo recabado en ella y en definitiva hacer fracasar la investigación en sus fines. Asimismo, entiendo que el plazo pedido es razonable tanto de la investigación como de la prisión preventiva, atento a la cantidad de testimoniales a producirse, las pericias faltantes y que algunas de ellas deben realizarse en extraña jurisdicción, y los tiempos que demanda preparar el juicio considerando la etapa intermedia. Por estas razones resuelvo, como ya he dicho, tener por formulada la acusación conforme los hechos que se describieron oportunamente y teniendo presente la calificación dada. Consecuentemente, tener por abierta la investigación preparatoria por el plazo de 2 meses. Y tercero, imponer al señor Fabián Escobar, de las condiciones personales que obran en el registro, prisión preventiva por el término de 4 meses. Si la defensa va a hacer reserva. Sí, efectivamente, doctor, voy a hacer reserva de revisión de la decisión. Bueno, en los términos del artículo 118. Que se tenga en cuenta la reserva hecha. Sin más, damos por cerrada la audiencia. Muchas gracias. Gracias.